Buenos días, estimados alumnos de la asignatura de Biología. Doy comienzo a otra evaluación, la segunda evaluación, donde veremos algunos temas importantes para relacionarlos con el tema integrador, el cual vamos a manejar algunos conceptos interesantes. El primero de ellos en abordar será las biomoléculas. ¿Por qué las biomoléculas? Porque para poder abordar célula, primero tenemos que conocer cómo está constituida la célula y, por supuesto, para poder relacionar la estructura de los virus. Y bueno, ¿por qué también el concepto de biomoléculas? Es un concepto que está combinado, vida, moléculas de la vida, las cuales van a intervenir en el metabolismo, como a continuación voy a ir explicando. Habíamos mencionado que es importante conocer las biomoléculas porque obviamente estamos viendo el tema integrador que es el COVID-19. Esta es una imagen de la estructura de un virus de la influenza y como podrán darse cuenta, aunque no es en sí una molécula, está constituido por moléculas, las cuales son principalmente algunas como nucleoproteínas, restos de ácido ribonucleico o ácidos nucleicos, algunas proteínas importantes como la hemaglutinina, los lípidos, que también veremos en esta unidad. Esta es una imagen del virus de la influenza. Por otro lado, también les presento la estructura del SARS-CoV-2, que es lo que estamos viendo. Como podrán darse cuenta, no difiere mucho de la estructura del virus de la influenza y, como podemos darnos cuenta, está constituido principalmente por algunos compuestos interesantes que son las biomoléculas como proteínas principalmente y ácidos nucleicos en su interior. Bueno, y entonces de todo esto tenemos que saber que las células, para que tengan una actividad biológica, deben de contener en su estructura biomoléculas. Como podemos darnos cuenta, aquí tenemos un corte transversal de una membrana, el cual presenta una bicapa de lípidos. Es como si fuera una especie de sándwich, en donde básicamente el componente mayoritario son los lípidos, también conocidos como grasas. E insertados en este mar de lípidos se encuentran las proteínas. Y de las proteínas también surgen otras moléculas importantes que son los carbohidratos. Entonces, de esa pequeña parte que tenemos de la membrana celular, tenemos en conjunto a la célula que estudiaremos más profundamente en el siguiente tema. Entonces, cada una de las partes de una célula básicamente está constituida por biomoléculas, su membrana, en su interior, que es el citoplasma, sus organelos, y en conjunto van a tener una función metabólica, que obviamente, como habíamos mencionado, cuando un virus logra entrar a una célula, va a alterar todo su metabolismo y funcionamiento de tal manera que puede influir en el funcionamiento de la misma y entonces alterar su funcionamiento. Los carbohidratos básicamente pues son biomoléculas y dentro de las funciones más importantes de los carbohidratos tenemos que son compuestos que nos aportan energía.
En condiciones de ayuno, nosotros tenemos reservas metabólicas de carbohidratos en nuestros órganos, como en nuestro hígado, en nuestros riñones, pero principalmente el hígado es el principal órgano que va a almacenar estas biomoléculas, que son los carbohidratos. No estamos muy lejos de ellos porque, por ejemplo, si nosotros nos remitimos a lo que es el azúcar de caña, con lo que endulzamos nuestra agua, ¿verdad? O nuestro café, ese es un carbohidrato y es la sacarosa, que es un disacárido y que ahorita voy a mencionar más adelante acerca de este compuesto y de otros más. Entonces, su función principal es reserva de energía, intermediario del metabolismo. Ahorita también lo voy a mencionar por qué. Porque sabemos que es un compuesto que si lo comemos en exceso nos puede hacer engordar. Es parte de la estructura y defensa. Se utiliza básicamente en industria de alimentos y creo que esto les puede interesar dentro de su especialidad, pues tenemos que se utilizan como edulcorantes, como geles, emulsiones y estos incrementan la viscosidad. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una emulsión o algún jarabe, o probablemente quieran aumentar la viscosidad en algún yogur, pues esto les va a convenir y estudiar los carbohidratos. No todos van a incrementar esta viscosidad, pero hay algunos importantes que se pueden utilizar como aditivos en la industria de los alimentos. Aquí tenemos una clasificación, es la que yo quisiera que ustedes me hicieran como primera actividad, hacer una diferencia entre lo que son los carbohidratos. Tenemos la principal clasificación que son los monosacáridos, cómo se dividen los monosacáridos, eso es lo que yo quiero que ustedes vean, los disacáridos, los oligosacáridos y polisacáridos. ¿Pero por qué son monosacáridos los primeros? Bueno, los primeros son monosacáridos porque es la unidad más pequeña de un carbohidrato y ahorita vamos a decir por qué. Los disacáridos están constituidos por dos unidades de monosacáridos, disacáridos porque son dos, oligosacáridos son algunos, esto es pueden ser de 3 hasta 4 o 5 o un poco más, 8. Los polisacáridos, su estructura es más compleja porque presentan más cantidad de monosacáridos unidos y algunos de ellos podrían ser el almidón, en el pan, en el trigo o en, digamos, algunas fuentes de reservas vegetales y también de animales. Básicamente pueden constituir la estructura de algún organismo, por ejemplo en las plantas, la celulosa o las gomas, que también son utilizadas en los alimentos. Y dentro de los monosacáridos quiero que hagan lo siguiente. Van a tomar en cuenta lo que son las estructuras químicas que en el caso del primer compuesto de los monosacáridos que son las triosas, básicamente el principal compuesto intermediario, como dije al inicio, es el gliceraldehído, porque es el compuesto que es el principal que puede dentro del metabolismo, si no se conduce correctamente dentro de la vía metabólica, puede dirigirse a formar algún compuesto que sea más difícil de metabolizar en el organismo y por eso tenderíamos a engordar. O sea, por ejemplo, el gliceraldehído puede formar en su conjunto, se puede combinar con ácidos grasos y entonces ahí se forman los triglicéridos, de ahí su nombre glicérido. Bueno, entonces lo que van a hacer es tomar lo principal que son las estructuras químicas, como las voy a ir poniendo en las diapositivas y ustedes las van a reportar en su... Tenemos las tetraosas y pentosas, me van a explicar cada una de ellas. Las hexosas, dentro de las hexosas tenemos el compuesto principal que es la glucosa. ¿Por qué? Porque es hexosa porque tiene 6 átomos de carbono. O la galactosa, que también es un carbohidrato que presenta 6 átomos de carbono y que se encuentra en la leche, por ejemplo.
Dentro de esta clasificación es importante mencionar que el número de átomos de carbono es importante, pero también el grupo funcional, porque pueden ser conocidos como aldosas y cetosas. Aldosas porque contienen aldehídos, cetosas porque contienen grupos de cetonas, básicamente por eso. Aquí les pongo algunos ejemplos importantes y ustedes me van a investigar un poco más acerca de los usos dentro de alimentos de las triosas, de las tetraosas, de las pentosas, básicamente, y aquí es donde nos ubicamos a los compuestos azúcares como la ribosa y la desoxirribosa. Estos compuestos son importantes en los ácidos nucleicos y dentro de los ácidos nucleicos también está la composición de los virus. Recuerden que al inicio dijimos que los virus de la influenza y del COVID poseen RNA. O sea, derivan de este compuesto que es un compuesto intermediario que puede dar origen a un ácido nucleico como es el ácido ribonucleico de la ribosa y deriva precisamente de esto, o desoxirribosa del ADN, por ejemplo. Aquí también les pongo otros importantes como la gilosa, arabinosa y ribulosa. La hexosa, que básicamente está constituida por fructosa, glucosa, galactosa, como ya mencioné hace un momento, la manosa principalmente, y aquí les pongo funciones, importancias y uso. Esta es la estructura de la glucosa. Si se fijan, tiene 6 átomos de carbono. Y bueno, puede tener su forma dextrógira. Esto es forma dextrógira porque gira sus moléculas hacia la derecha o levógira hacia la izquierda. La glucosa y la fructosa son en estas estructuras, tienen forma dextrógira, pero también en los dos primeros casos, si ustedes pueden ver, son estructuras planas y se llaman estructuras de Fischer, mientras que la tercera, la que estoy señalando, que presenta como una forma de pentágono, es una estructura de Hadworth. También así se puede representar un azúcar ribosa. Esta es cómo se está moviendo la molécula de glucosa para poder formar un ciclo. Así podemos imaginarnos que dentro del virus el movimiento molecular es constante, ¿de acuerdo? Y sí es importante relacionarlo con moléculas porque básicamente eso es lo que contiene. ¿Sí? Y estas estructuras son las que de alguna manera están influyendo en cómo se está replicando ese virus dentro de una célula. Pero este es un ejemplo sencillo de cómo es el comportamiento de un azúcar como la glucosa. Aquí les presento otras estructuras de carbohidratos en su forma de Hadworth. ¿Es Hadworth? Bueno, se le atribuye así porque, bueno, esta es una propuesta de representación de carbohidratos en forma de ciclo. Tenemos a los disacáridos también. Como había yo mencionado, estaban formados por 2 unidades de monosacáridos. Aquí tenemos a la hidrólisis de la lactosa, la cual está constituida principalmente por galactosa y glucosa. Como había yo mencionado, este es un disacárido. Si se fijan, son 2 estructuras cíclicas que están unidas por un oxígeno, pero que en el momento de ocurrir la hidrólisis, como ocurre en la industria láctea, donde se pueden agregar algunas enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos que rompen estructuras químicas y entonces estas las van a romper en 2, formando 2 carbohidratos, el cual es la galactosa y la glucosa. ¿De acuerdo? Entonces de ahí es donde podemos decir que este disacárido está formado por 2 monosacáridos. Dentro de los ejemplos importantes de los disacáridos tenemos a la maltosa, la lactosa y la sacarosa. Esto quiero que lo tengan dentro de sus apuntes,
¿sí? Y probablemente van a ir deteniendo el video. Por otro lado tenemos a los oligosacáridos. Los oligosacáridos también son estructuras de carbohidratos, pero son de 3 y hasta 8 unidades de carbohidratos, de monosacáridos, y hasta de 3 a 10 básicamente. Son polímeros y bueno, pueden tener 20 unidades de monosacáridos. Esto va a depender obviamente porque a medida que se van incrementando o se van uniendo monosacáridos, se va obteniendo un carbohidrato de mayor complejidad. Y bueno, obviamente estos carbohidratos se van a unir por enlaces glicosídicos. Glicosídicos deriva precisamente de lo que es la glucosa. Algunos oligosacáridos importantes es la rafinosa y estaquiosa, que se encuentran presentes en la soya, por ejemplo, o algunas leguminosas importantes. Sin embargo, es importante considerar que los oligosacáridos no son metabolizables en nuestro organismo porque necesitamos enzimas para poderlos destruir. Y entonces, por eso es que si nosotros consumimos algunos alimentos como la soya, frijoles, garbanzos, nos pueden causar flatulencias. Y es importante primero, pues, someterlos a tratamiento. Por eso es que, por ejemplo, a los frijoles los tenemos que hervir primero, tenerlos en un constante, digamos, tratamiento de calentamiento para poder eliminar esos factores antifisiológicos. Y por ejemplo, en el caso de la soya, si nosotros queremos hacer una leche de soya, es importante que se hierva para eliminar parte de estos factores antifisiológicos. Aquí tenemos algunos ejemplos como son la rafinosa, estaquiosa y vermascosa, la cual sí me gustaría que ustedes me investigaran por cuáles monosacáridos están formados. Los polisacáridos, que como había yo mencionado, algunos de ellos pues son estructuras más complejas, como podemos ver aquí, ya son unidades de moléculas que están constituidas por monosacáridos, pero se unen por cadenas formando una especie de collares. Y pues algunos de ellos se encuentran presentes en cereales o también son parte de la estructura de reserva de los organismos. Bien. Había yo mencionado, como dije anteriormente, es muchos sacáridos, son moléculas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos y se encuentran unidos por enlaces glucosídicos. Tienen funciones de reservas energéticas y estructurales. Algunos de ellos es el almidón presente en las plantas, el glucógeno presente en los animales, por ejemplo en nuestros órganos, en nuestro corazón, en nuestro hígado, se encuentran ahí como reserva inclusive en nuestra piel. La celulosa en las plantas como parte de esa fibra, la quitina en algunos animales como los crustáceos, por ejemplo podríamos decir digamos escarabajos, o bien podríamos mencionar camarones, ¿sí? Básicamente cuando nosotros tronamos un camarón, la cascarita, eso es la quitina y eso es un carbohidrato. Aquí les presento otros polisacáridos importantes como la peptina, el ácido hialurónico y la condroitina. Esto es un ejemplo para finalizar y entonces en esta primera actividad de carbohidratos quiero una clasificación, representación molecular y me van a investigar las funciones y las fuentes importantes. Lo pueden hacer en una tabla, no les doy un formato en sí, pero sí les voy a pedir que vayan separando cada carbohidrato dentro de esta clasificación para que vayan teniendo más información. Cualquier duda, pues bueno, estamos aquí por plataforma y pues adelante chicos. Continúo con el siguiente video. Gracias.